La Tierra oculta misterios en su interior. No he visto nada así en mi vida. Cámaras secretas donde se esconden los restos de grandes monstruos. Es un tiburón enorme, incluso más que los grandes blancos. Túneles donde crece una vida extravagante. Son diminutos puntos de luz que recubren las paredes y el techo de las cuevas. Y puertas al infierno. Casi te esperas que el mismo demonio salga de un brinco. Vamos a adentrarnos en las cuevas, cráteres y simas más extrañas de la Tierra. ¿Cómo funciona la Tierra? Cuevas, cráteres y simas. El impacto de una gota de agua es prácticamente insignificante. Pero billones de gotas a lo largo de millones de años pueden erosionar las rocas y abrir agujeros en la Tierra, dando lugar a cámaras y laberintos sinuosos donde la luz no logra entrar. Es la última frontera, el área que queda de la Tierra por explorar. Son lugares sobrecogedores. Pero cada vez que veo la boca de una cueva oscura, me atrae como un imán y solo quiero saber qué hay abajo. En los lugares cerrados a la luz, el agua se abre paso. Penetra la roca en forma de lluvia. Ríos y océanos. Bañada por el Atlántico, el Algar de Benagil, en Portugal, con su caverna multicolor y el tragaluz, se considera una de las cuevas marinas más bonitas del mundo. Las grutas marinas surgen por el poder erosivo de las olas. El mar golpea contra la costa hasta que da con la roca adecuada. Los riscos se fracturan y desprenden, y las olas aprovechan esta debilidad para entrar. A 11.000 kilómetros de distancia, en Vietnam, la cueva de Son Don, cincelada durante 2 millones de años por el río Tuon, alberga la mayor gruta transitable del planeta. La primera vez que visité la cueva, supe que jamás había visto cosa igual. Sobre todo al atardecer, cuando los dos agujeros del techo permiten que pase la luz del sol y dan vida a una jungla, un impresionante bosque subterráneo. Aunque Han Son Don tiene unas proporciones descomunales, el mayor sistema de cuevas de la Tierra se encuentra al otro lado del mundo, en Kentucky, donde los océanos, ríos y lluvia han labrado su historia. El Parque Nacional Mammoth Cave reúne casi 700 kilómetros de cavernas, cámaras y túneles. Esta cueva de piedra se formó cuando el agua se filtró por el suelo y disolvió la roca, dejando un vacío en su lugar. La piedra caliza es el secreto detrás de Han Son Don y Mammoth Cave, pero esta última es muy distinta, sin junglas exuberantes ni ríos que la atraviesen. Nuestros pasos son más secos. Solo hay un par de secciones aquí que tengan estalactitas y estalagmitas y ese tipo de cosas que se dan en las cuevas. Esto se debe a su propia capa impermeable. La cueva está rodeada de caliza, pero encima hay una capa de arenisca y aquí funciona como un paraguas y expulsa el agua por los bordes. La caída del agua talla formaciones en la piedra magníficas, como la del Niágara congelado. Funcionan como un sistema de fontanería y llevan funcionando así durante 10 millones de años. A veces este sistema favorece la generación de su clima particular en el interior. Bancos de niebla. El secreto reside en un proceso llamado convección. Hay 30 entradas diferentes y algunas están a distintas alturas. Eso provoca que el aire fluya de una manera curiosa. La convección se origina a partir de las condiciones climáticas en la superficie y la baja temperatura habitual de la propia cueva. En la cueva hay ahora unos 13 grados. Esta temperatura varía según el clima de Kentucky.
En invierno, en la cueva puede hacer más calor que en el exterior. El aire cálido se eleva y escapa a través de las grietas de la roca, y el aire frío del exterior se introduce para reemplazarlo. Entonces se produce la magia. Cuando el aire frío llega a las profundidades de la cueva, se mezcla con la humedad más caliente que se está filtrando y rebaja el punto de condensación, dando lugar a la niebla en el interior. Unos 400.000 turistas visitan Mammoth Cave al año, pero ha sido un lugar de reunión durante milenios. Los nativos americanos extraían los minerales de la cueva, recogían el yeso de las paredes y seguramente también la usaran como un lugar sagrado o ceremonial. Pero los humanos no han sido los únicos que han dejado aquí su huella. Esta zona se la conoce como la Avenida de los Fósiles, por la enorme cantidad de vestigios que guardan las paredes y el techo. Aunque hay una ausencia notable. No hay mamuts en la cueva del mamut. Se le dio ese nombre a principios del siglo XIX por su tamaño colosal. Sí, hemos encontrado mastodontes en Mammoth Cave, pero es otro tipo de elefante extinto. En 2020, el estudio de los fósiles determinó que la cueva colosal fue hogar de los animales más extraordinarios e inesperados. Los tiburones no son lo primero que viene a la cabeza al mencionar Kentucky. Esto es un diente de tiburón de una especie bastante grande. En este examen aparecieron decenas de especies de tiburones, pero un fósil en especial llamó la atención del paleontólogo J.P. Hodnett. Era un fragmento de cráneo de la parte inferior de la mandíbula con muchos dientes. Me sorprendió. Nunca he visto nada tan bien conservado. Estos son los restos de un tiburón gigante llamado Saibodus, un superdepredador carnívoro con 2 aletas dorsales. Los Saibodus son gigantes. Estamos hablando de 9 o 10 metros de largo. Impresiona, sobre todo si tenemos en cuenta que el gran tiburón blanco no suele alcanzar los 6 metros. ¿Y cómo llegaron los restos del Saibodus y otros escualos a una cueva subterránea a 1000 kilómetros del océano? Para dar con la respuesta, debemos examinar la piedra caliza de las paredes de Mammoth Cave. Al examinar esta sección pieza por pieza, vemos que está formada en un 95% por fragmentos de animales. Animales procedentes de un océano desaparecido. Si hubieras querido irte de vacaciones para bucear hace 340 millones de años, este sería el destino ideal. Su aspecto sería similar al de las Bahamas. Una extensa planicie poco profunda y coronada con pequeños islotes. Durante decenas de millones de años, los organismos marinos microscópicos se depositaron en el lecho marino al morir. Los cascarones ricos en calcio se comprimieron en la caliza tan presente en Mammoth Cave. Hace 250 millones de años el sistema de cuevas todavía no se había formado, pero las placas tectónicas estaban reorganizando la superficie terrestre. Entonces los continentes chocaron y formaron lo que conocemos como Pangea. La colisión de los continentes que creó Pangea elevó la piedra caliza y el mar se drenó. Hace 14 millones de años, el agua dulce de la cuenca del río que quedó debajo de la superficie comenzó a formar los túneles y los pasadizos de Mammoth Cave. Se aprecia el curso que tomó el agua por estas paredes, cómo las disolvió y fue limando estos muros suaves que dejan ahora a la vista los fósiles que estamos recuperando. Las especies de tiburones que otrora fueron reyes y dominaron los mares de Kentucky han quedado reducidas a fragmentos de vestigios en los túneles oscuros y secos de la piedra caliza. Es un sitio especial porque está en el lugar más idóneo para albergar una gran diversidad de tiburones fosilizados. Pero los tiburones no son las únicas creaciones diseñadas para la velocidad que han quedado sepultadas en Kentucky.
Alrededor de esta cueva, el paisaje está plagado de socavones catastróficos. En general, Kentucky es famosa por el pasto azul, los bates de béisbol y los caballos de pura raza. Pero debajo de la superficie donde la cueva colosal se extiende por 675 kilómetros, hay un mundo en constante cambio. Este tipo de territorio se denomina karst. Es un relieve que se forma sobre rocas que son solubles, como la caliza, y una de sus características principales son los cenotes. ¡Va a caer! En Estados Unidos, Kentucky ocupa el quinto puesto en número de cenotes. En 2014, este socavón misterioso copó los titulares de La Nación, reservados por lo general a los ganadores del derby. A tan solo 30 minutos de Mammoth Cave, en el Museo Nacional de Corvette, hay una exposición permanente dedicada a los coches que se llevan fabricando en Kentucky durante décadas. Son un icono americano, el coche deportivo por antonomasia. Como medida de protección ante ladrones y vándalos, la cúpula del museo donde se guarda la colección de coches clásicos cuenta con un sofisticado sistema de videovigilancia. El 12 de febrero de 2014, el vandalismo corrió a cargo de la Tierra. En cuestión de segundos, el suelo se abrió y 8 coches clásicos desaparecieron de escena. Ocurrió a primera hora de la mañana. Sentí alivio porque no había nadie presente y horror por lo que llegamos a descubrir. El suelo de la exposición daba paso a un enorme desastre. Entre los escombros estaba el Corvette número 1 millón que salió de la línea de ensamblaje valorado en $750.000. La gente a la que le gusta este coche, le gusta con pasión. Nadie quiere ver una belleza así metida en un sumidero. Al principio se creía que el agujero de casi 2 metros era fruto de un derrumbe especialmente devastador. Los sumideros de colapso se forman poco a poco, a medida que el agua disuelve la piedra caliza y deja un orificio. El material de la superficie cae en estos huecos y crea un espacio en la tierra que va aumentando. Con el tiempo, el suelo se hunde y se produce el caos. Un examen más detenido nos expone a algo muy diferente y más extraordinario. El sumidero que se tragó los valiosos Corvettes se abría hacia una gran cueva. Esta cueva en concreto medía más de 60 metros y todavía están explorándola. La sima en los cimientos de piedra caliza se creó por los mismos procesos de erosión que dieron lugar a los túneles cercanos a Mammoth Cave. Con el paso del tiempo, la cueva ascendió 20 metros. El techo de caliza se fue desgastando y no pudo seguir soportando el peso de los materiales y de los edificios de la superficie. En un abrir y cerrar de ojos, el techo cedió y se produjo el sumidero de colapso. El Museo Nacional de Corvette se construyó sobre una cueva. Cuando el grosor del techo dejó de ser suficiente, se vino abajo. En los meses sucesivos al derrumbe, pudieron sacar los coches uno a uno. Unos estaban siniestro total y otros tenían daños considerables. Llenaron gran parte de la cueva con cemento. Usaron pilares para dar más sustento a la cúpula e instalaron una escotilla de acceso que ahora sirve de recordatorio en el nuevo suelo reforzado. Lo único que queda visible del sumidero en el museo es la escotilla que tenemos para que los expertos puedan bajar y explorar la cueva a la hora de asegurarse de que todos los apoyos siguen en pie, los pilares cumplen su función y que no hay nada más por lo que preocuparse. A pesar de la aparatosa caída,
pudieron restaurar 3 coches. Uno de los afortunados fue el Corvette del millón. Es un coche precioso. Estamos muy contentos de haberlo recuperado y poder mostrarlo al público todos los días. Pero ninguno de los clásicos hubiera sobrevivido a la caída en este cráter. No hay más que dunas durante kilómetros. Y entre ellas un fulgor sale de las entrañas de la Tierra. Parece un cráter de un volcán, pero en realidad es una hoguera gigante. Estamos en Darbaza, Turkmenistán, donde a esta hoguera de 60 metros por 30 se la conoce como la Puerta del Infierno. Cuando la miras casi esperas que el mismo demonio salga de un brinco con un tridente en la mano, con sus cuernos y todo. En 2013 el aventurero George Kourounis se convirtió en la primera persona en explorar la Puerta del Infierno. Para el descenso usó un traje de aluminio como el que utilizan los vulcanólogos. Bajar al cráter en un traje de aluminio fue una locura y muy difícil. Me sentí como una patata metida en un horno. La temperatura en el núcleo alcanza los 400 grados. Es igual que un horno para pizzas. El calor era insoportable. El descenso de Kourounis se produjo 4 décadas después de que se incendiara. ¿Pero qué hizo que se abriera la puerta al infierno y por qué sigue ardiendo? En lo más profundo de Turkmenistán y rodeado de desierto, un agujero misterioso lleva años quemándose. Es la puerta al infierno. Es un lugar que solo puede conducir al Averno. ¿Qué fuerzas son capaces de formar este cráter de 60 metros de diámetro y 30 de profundidad? ¿Y por qué sigue ardiendo? Para responder a estas preguntas debemos ignorar lo sobrenatural y centrarnos en la terrenal ansia de energía de los imperios. En 1971, Turkmenistán formaba parte de la Unión Soviética. Se encuentra en la cuenca del río Amudarya, el 6º campo de gas natural más grande del mundo. El gas natural, que se extrae de aquí, hay que buscarlo a 500 metros por debajo de la superficie. Cada vez que perforan la tierra del desierto y a medida que extraen ese gas natural, se vuelve más débil. Al final, el suelo se desplomó y formó este cráter enorme. El origen de ese cráter es bastante polémico. Hay geólogos que opinan que las capas salinas del subsuelo se disolvieron y provocaron que el suelo se hundiera de repente. Pero nadie duda de lo que salió de este orificio. Desde el cráter emana metano que se cuela entre las rocas circundantes y que sale hacia el exterior. Es una fuga de gas demasiado grande para contenerla taponando el agujero. Y según cuentan, decidieron prender fuego al cráter. Nadie sabe cómo ni por qué. Puede que simplemente cayera un rayo, pero también se narran historias sobre algunos soviéticos que lanzaron una granada de mano. No lo sabemos. Sea como sea, el infierno abrió sus puertas. La idea era que al prender el gas se consumiría en un par de días o de semanas. Pero lo que no se esperaban es que hubiera tanto gas natural debajo del cráter y que siga ardiendo en la actualidad. ¿Se puede cerrar la puerta al infierno 50 años después? Cada pocos años el gobierno de Turkmenistán promete que tiene planes para extinguir el fuego. Pero hasta ahora no ha hecho ningún avance en este sentido. De hecho, estuve allí hace poco y las llamas siguen tan vivas como siempre. Podría estar ardiendo varias generaciones, ya se verá. Mientras la puerta al infierno arde en pleno desierto, a miles de kilómetros al norte, en el permafrost, han aparecido otros agujeros misteriosos. El permafrost abarca más de la mitad del círculo polar ártico, alcanza cientos de metros de profundidad
y podría tener miles de años de antigüedad. En pocas palabras, es una capa de suelo que lleva congelada más de 2 años. Eso es el permafrost. Vladimir Romanovsky estudia el permafrost en la Universidad de Alaska Fairbanks. Pero algo ha hecho que desvíe su atención a Siberia. Una vasta región con más de 650 kilómetros cuadrados de permafrost. En invierno podemos llegar a los menos 40 grados, y no solo unos cuantos días como ocurre en Fairbanks, sino 2 meses seguidos, sin descanso. Bajo la superficie estática de Siberia está pasando algo. Los primeros indicios surgieron en 2013. Un cráter enorme, inmenso. Apareció sin ningún tipo de explicación un orificio enorme en medio de la nada. En el borde, las personas e incluso los helicópteros más grandes se ven, ¿cómo decirlo?, como cosas diminutas que rodean un cráter descomunal. El descubrimiento de este cráter en 2013 fue solo el principio. Ahora mismo estamos hablando de más de una veintena de agujeros. Algunos miden 30 metros de diámetro y se sumergen a más de 70 metros. La causa de que estos cráteres aparezcan sin previo aviso es un misterio por resolver. En el permafrost del Ártico y en Siberia han aparecido decenas de agujeros enormes. Algunos llegan a medir 30 metros de diámetro y 80 de profundidad. El primero se descubrió en 2013 y los científicos siguen intentando averiguar cómo se originó. La primera idea que barajaron fue que el material de la superficie se vino abajo sin más, porque los sumideros son bastante frecuentes en el permafrost. Una teoría que quedó descartada. Los sumideros típicos de Siberia son más pequeños. Otra diferencia es que los bordes de estos cráteres misteriosos están cubiertos con tierra y plantas levantadas que parecen haber sido expulsadas desde el interior. Los trozos de tierra congelada salieron volando desde el agujero y acabaron a 100 o 150 metros. Algunos de estos fragmentos podían medir como un coche, más o menos. Es posible que los cráteres de Siberia guarden relación con la llameante puerta al infierno. En el primer análisis del material del primer agujero, que se llevó a cabo en verano en 2014, encontraron una gran concentración de metano. El mismo gas que alimenta las llamas de la puerta al infierno. Pero estos sumideros no están cerca de ningún lugar industrial que pueda iniciar un fuego. ¿Qué hizo explotar entonces estas bombas de metano? La respuesta podría estar escondida en la presión de la producción del metano y el aumento de las temperaturas. Hay una cantidad notable de material orgánico congelado en el permafrost. Durante miles de años, las plantas y animales muertos y todo el carbono que tenían en vida quedaron atrapados en el permafrost. Las temperaturas bajo cero evitan que el material termine de descomponerse. El permafrost solo se da cuando el clima es tan frío que llega a congelar el suelo a temperaturas negativas. Los gases invernadero están provocando que haga más calor en esta región donde se encuentran los agujeros que en otros lugares del Ártico. Cuando el permafrost se descongela, los materiales orgánicos se empiezan a descomponer y convierten el carbono almacenado en dióxido de carbono y metano, y los liberan a la atmósfera. A veces, este metano puede quedarse atrapado en cavernas subterráneas conocidas como talik, recubiertas de permafrost. Si llegan a formarse debajo de un lago, el calor del agua mantiene a los taliks húmedos y blandos. Si el lago desaparece, el talik queda expuesto a las frías temperaturas de la superficie y comienza a congelarse. A medida que el hielo aumenta, comprime y presuriza el gas metano de su interior. Esto puede llegar a provocar que la Tierra se eleve y cree un pico conocido como pingo. A medida que la presión aumenta, la capa de hielo alcanza su punto de resistencia máximo.
Se ha formado tanto gas a presión bajo el suelo que las fuerzas generadas han podido proyectar estos escombros de suelo congelado fuera del agujero. Por ahora, los orificios solo se han visto en el círculo polar. Pero, ¿qué pasaría si estas explosiones sucedieran cerca de los núcleos urbanos y no en páramos desolados? Si este cráter surgiera de repente, debajo de cualquier infraestructura, sería su final. Es evidente que moriría mucha gente. Si la formación de estos cráteres siberianos podría ser letal, hay otro ejemplar en México ligado a un evento de extinción masiva. Hace 66 millones de años, un asteroide del tamaño del monte Everest golpeó la Tierra en la actual Chicxulub. Si te encontraras por casualidad al sur de Norteamérica hace 66 millones de años, te habría cegado un destello de luz. Lo último que oirías sería una explosión increíble antes de que te sepultara una lluvia de material incandescente y los posibles tsunamis que recorrieron el Golfo de México. El asteroide creó el cráter de Chicxulub, en la península del Yucatán, México. Cubre un radio de 25.000 kilómetros cuadrados y tiene 20.000 metros de profundidad. El polvo y la tierra que elevó hacia la atmósfera bloqueó la luz del sol durante años y llevó a los dinosaurios a su extinción. Fue un día aciago en la historia de la Tierra. Desaparecieron los grandes reptiles, los dinosaurios y más del 75% del resto de seres vivos del planeta. Aunque el cráter de Chicxulub está oculto debajo del Mar de México, esta gran masa de agua a 5.500 kilómetros al noroeste oculta otros misterios. El lago del cráter está situado en el estado de Oregón, en el corazón de las cascadas. Mide 35 kilómetros cuadrados en la superficie. En su lado más ancho, supera los 9 kilómetros. Hay dos cosas que hacen que el lago del cráter sea conocido en todo el mundo: su color y su extensión. Es de un color azul, muy intenso. No hay ríos ni arroyos que mueran en el lago, así que lo único que lo alimenta es el agua de la lluvia y de la nieve. El lago del cráter es uno de los lugares que más nieve recibe en Norteamérica, y la nieve que se derrite de las cascadas abastece de agua a 4 estados. Por suerte, nunca se desborda. Su volumen solo varía unos 5 metros al año. El motivo que subyace en esta constancia en el nivel del lago es que la cantidad de precipitaciones que caen son equivalentes al agua que se evapora. Este lago, además de tener aguas cristalinas, es muy profundo. Alcanza los 600 metros en algunos puntos, lo que lo convierte en el lago más profundo de Estados Unidos. ¿Por qué es tan hondo? Pues por un evento geológico que nadie podría averiguar por su nombre. El nombre del lago es fascinante, pero da lugar a error porque en realidad no es un cráter. Pero si no es un cráter, ¿qué es? Para llegar a esta respuesta debemos escudriñar algo ausente en este lugar. Si apuntamos con el brazo en un ángulo de 45 grados, estaríamos señalando a la cima de lo que solía ser el Monte Mazama. El Monte Mazama es un estratovolcán que llegó a medir 3.300 metros de altura y que se erigió hace medio millón de años. Un estratovolcán se forma cuando se produce una erupción que coloca capa sobre capa de lava. Hace 7.700 años, una cámara magmática colosal explotó desde el interior de la montaña, expulsando una columna de gas y roca volcánica hacia el exterior. Las cenizas candentes flotaron por la ladera. En 1 millón de años no había habido una erupción mayor.
Esta erupción cambió por completo el paisaje de alrededor. Todos los valles cercanos al monte Mazama quedaron sepultados en 90 metros de ceniza y piedra. No cuesta imaginar la devastación que causó en la agricultura de la región. Los siguientes acontecimientos dieron forma a nuestro presente. A medida que la cámara magmática se vació, la montaña perdió su soporte y el pico majestuoso cayó por su propio peso. En realidad, el lago del cráter es una caldera, un volcán desaparecido que se ha llenado poco a poco de agua. Paren las rotativas. Hay que solucionar esto y llamar a las cosas por su nombre. ¿El Parque Nacional del Lago del Cráter? No sé yo, habría que llamarlo el Lago de la Caldera. Para el geólogo y divulgador Sean Wilsey, el origen del lago del cráter está tan claro como sus aguas. Creo que este lago es un punto geológico único, porque nos cuenta la historia sobre la erupción volcánica del monte Mazama. En sus excursiones por el lago traza una historia que data de hace 7.700 años, en las rocas a ambos lados de la carretera. Esta piedra pómez caería del cielo en el momento de la erupción, cuando la caldera se estaba formando. La piedra pómez suele ser blanca o gris clara, pero al haber caído encima de la lava activa, ha tomado un color algo más naranja o rojizo debido a la oxidación o del oxígeno que contenía a la lava. Tras la desaparición del monte Mazama, otras erupciones más pequeñas crearon elevaciones del terreno. Este sitio estaba en mi lista de lugares que quería visitar alguna vez. Estamos en la cima de la isla Wizard, en medio del lago del cráter. La isla Wizard es un volcán dentro de un volcán, y debe su nombre a que desde ciertos ángulos parece el sombrero de un mago. El magma residual que seguía debajo del volcán salió y formó otros volcanes más pequeños dentro de la caldera. Tiene un cráter más pequeño en el centro. Y la isla Wizard no es el único pico que hay aquí. Hay dos más, pero no se pueden ver porque están debajo del agua. ¿Significa eso que el lago del cráter oculta evidencias de otra posible erupción volcánica cataclísmica? Es muy poco probable que haya otra erupción de la misma magnitud que la del monte Mazama a causa del magma que hay disponible ahora. Pero si llegara a ocurrir, sería devastadora para todo el entorno. Entre todos los misterios del lago del cráter, quizás no haya uno más desconcertante que este tronco. Desde lejos parece que hay alguien paseando por el agua. Tienes que frotarte los ojos para asegurarte de que no estás alucinando. Pero el tronco en vertical no es el único excepcional en esta agua azul. Hay una especie autóctona del lago del cráter que no se encuentra en otro lugar del mundo. ¿Cuál es? ¿Tritón, trucha, caracol, babosa? El lago del cráter es el único lugar del mundo donde se encuentra una especie de tritón. Se puede reconocer al tritón Mazama por su color oscuro causado por la luz ultravioleta que penetra las translúcidas aguas del lago. Es un anfibio bronceado. Y no es el único habitante especial del lago del cráter. Hay un tronco de unos 10 metros flotando en vertical, que se desplaza por todo el lago. A este tronco de abeto se le llama cariñosamente el viejo. Es algo así como la mascota del lago del cráter. El examen de carbono confirma que el viejo tiene unos 465 años. Impulsado por las corrientes y el viento, lleva paseándose por el lago desde finales del siglo XIX. En los meses de verano recorre entre 50 y 100 kilómetros. Es como si tuviera un propósito, va donde le apetece. ¿Cómo es posible que el viejo camine tan recto? La explicación científica tiene su misterio.
Podría haber sido un árbol caído. El viejo no estaba listo para morir y quería convertirse en una leyenda viva. La teoría es que cuando cayó al lago, había piedras enredadas en sus raíces. Con el tiempo se fue llenando de agua y la parte superior quedó seca. Así que está obligado a flotar en esa posición. Solo hay un puñado de personas que se han atrevido a interferir con los planes del viejo y aprendieron la lección. En 1987, una expedición científica de 20 días por el lago del cráter necesitaba retirar a el viejo para que no se chocara con su sumergible. Decidieron atarlo con una cuerda a la orilla de la isla Wizard mientras durara la expedición. Aunque el nombre de la isla Wizard, mago en inglés, es tan solo una ocurrencia, los acontecimientos pusieron en duda esta afirmación. En cuanto lo ataron, empezó a llover. Se avecinó una tormenta. Las aguas del lago estaban muy inestables para botar el sumergible y además Cayó una nevada. Nieve en agosto. ¿Será obra del viejo? Fue una tormenta histórica, una pesadilla que duró unos 3 días. Y no pudieron investigar nada hasta que unos guardabosques bajaron por la noche sin que nadie los viera y lo desataron de la orilla. En cuanto el viejo quedó libre, el cielo se despejó. No podemos interferir con el viejo. Es impensable. Tiene sus métodos para controlar el clima. Hay otros misterios repartidos por el Pacífico. Algunos están ocultos en las sinuosas cuevas de Waitomo. Las cuevas de Waitomo son parte de una serie de cavernas de roca calcárea que recorren la costa de la isla norte de Nueva Zelanda. Son cientos de cuevas, en realidad. 3 de estas cuevas, que suman unos 7 kilómetros en total, están abiertas al público en general. El guía Logan Dull las conoce bien. Waitomo es una palabra maorí que significa agujero de agua. Son un pequeño archivo. Contienen información sobre cómo llegaron a formarse. Hace 1 millón de años, la lluvia y los ríos comenzaron a comerse la roca más expuesta. Un río subterráneo se abrió paso a través de la piedra caliza y así se crearon las cuevas de Waitomo. El agua se coló por las grietas de la caliza y accedió a las cuevas. Tardó un tiempo en crearlas por completo. Las cuevas de Waitomo están repletas de maravillas talladas por el agua. El río es la arteria del lugar. No solo porque va recorriendo toda la zona, sino que el agua dulce también trae vida y forma las cuevas. Hoy, las Waitomo atraen a 500.000 de turistas al año que siguen la ruta entre las cavernas que fueron descubiertas por los exploradores que desvelaron este tesoro oculto en 1887. La cueva cuenta además con su propio sistema de iluminación. Justo por donde el agua entra a la cueva te ves rodeado de una galaxia de luces. En 2 de las 3 de las cuevas de Waitomo en Nueva Zelanda hay una constelación de luces azules que iluminan el espacio. Son pequeños puntos de luz que recubren las paredes y el techo de las cuevas. No son estrellas, sino miles de criaturas llamadas gusanos de luz. Estos gusanos brillantes alcanzan el tamaño de una cerilla. Su secreto reside en la bioluminiscencia. Es una luz natural que se forma con 4 ingredientes: luciferina y luciferasa, una enzima y un catalizador, el ATP y el oxígeno que aporta equilibrio. Esta criatura brilla con luz propia, pero no son gusanos. Es la larva de un insecto. Para ser concretos, son larvas bioluminiscentes o crías de mosquitos. Y su luz tiene un propósito mortal. Al conocerlo, revelamos el misterio y el comportamiento depredador de los gusanos de luz de Waitomo. Los insectos pueden controlar la luz que emiten y la usan para atraer a sus presas. Cuanta más hambre siente el gusano, más luz emite y más víctimas caen presas.
Los insectos más pequeños e incluso algunos tritones quedan atrapados en la sustancia viscosa que cuelga de estos gusanos brillantes, como si fueran sedas de pescar. Cuando esto ocurre, el gusano de luz abre sus feroces y diminutas fauces para darse un festín. El ciclo de vida de estas criaturas dura entre 6 a 9 meses. Y los adultos solo viven unos cuantos días. Los adultos no tienen una mandíbula funcional, viven lo suficiente para encontrar pareja, poner huevos y luego mueren. Aunque los adultos no brillan, a las cuevas nunca les falta luz. El secreto se oculta en el entorno protegido del interior de la cueva. Los gusanos de luz pasan por las 4 etapas de la vida: huevo, larva, pupa y adulto, un ciclo que no se detiene nunca. Aquí abajo no hay estaciones como tal, así que es siempre un buen momento para criar y vivir. El paisaje de cuento de hadas camufla la constante y brutal lucha por la supervivencia de los gusanos. Una vida cruel, sin duda. Los primeros en nacer devoran otros huevos. Es una vida violenta desde el inicio, y luego se deslizan hasta encontrar un hueco en la roca en la que poner sus huevos y colocar sus hilos. Una luz mágica que procede de insectos caníbales. Otro ejemplo de complejidad y misterio que se oculta en las oscuras entrañas de la Tierra. Todavía hay muchas cosas que desconocemos de este sitio. Seguimos encontrando y descubriendo cosas increíbles dentro de las cuevas, y debemos tener presente la dificultad que supone acceder a lugares como este. Las cuevas y las cimas de la Tierra cuentan la historia de un planeta cambiante que se remonta a hace 2000 millones de años. Hay lugares repletos de brutalidad, de maravillas, de meditación y de terror. Resquicios por los que asomarse a los miedos irracionales de la humanidad. Y a pesar de todo nuestro esfuerzo, aproximadamente un 90% de las cavernas y agujeros de nuestro planeta siguen sin ser explorados o ni siquiera descubiertos. La Tierra esconde muchas cuevas, profundidades y laberintos sombríos a la espera de ser hallados.